Las 7 de la mañana, 21 minutos, estamos. Buenos días, Bogotá y Cundinamarca. A esta hora llega el doctor Fabio Arias. ¿Quién no conoce a Fabio Arias? Pero para los que no conocen a Fabio Arias, es bueno que les cuente quién es Fabio Arias. Fabio Arias actualmente es el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que ha acompañado a este gobierno en el desarrollo de sus reformas sociales, especialmente la reforma laboral, la reforma pensional y últimamente en los temas del salario mínimo, que tanta controversia han desatado, pero que al final el país se unificó en que ese decreto estaba bien y en el día de ayer lo ratificó el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le ha ido con las manifestaciones que, pues no las preside usted, pero sí las acompaña en todo sentido? Algunas las hemos presidido nosotros, porque ha sido el Comando Nacional Unitario el que las ha convocado, y otras las ha convocado el presidente Gustavo Petro. Eso es cierto. Pero todas, a mi parecer, han salido en general buenas. Hay un sentimiento popular por el presidente Petro de una parte y por las reformas sociales y el salario mínimo de otra, muy, pero muy entusiasta. Oiga, Fabio, yo lo conozco a usted desde hace unos buenos días. Siempre ha estado defendiendo al pueblo trabajador noble y sufrido. Toda la vida. Eso es lo que he hecho en los últimos 36 años de mi vida. Estar al lado de las causas de la clase trabajadora. Hablemos de esa clase trabajadora. ¿Qué necesita la clase trabajadora y qué piensa usted hacer cuando llegue al Congreso? Porque es que necesita el vocero de la clase trabajadora en el Congreso. Venga, le resumo qué queremos nosotros para la clase trabajadora. Primero que todo, mejores ingresos. Los salarios en Colombia son bastante bajos. El 82% de la población gana menos de 2 salarios mínimos. Eso no es nada. Hay mucha precarización laboral derivado de la intermediación y la subcontratación laboral. Ese mecanismo que se inventaron los neoliberales para ir tercerizando todas sus actividades ha desplazado obviamente las mejores condiciones de los trabajadores. Perdón que lo interrumpa ahí, pero precisamente eso lo está haciendo hasta el mismo Estado. Porque el Estado contrata determinadas empresas y empieza a terciarizar, ¿no?, los empleos. Entonces sí. Ahí la ganancia queda con el tercero. Créame que es un modelo que se inventó el neoliberalismo y obviamente lo aplicó también al Estado, por supuesto. Pues eso mismo se ve en el Congreso de la República. Ayer hablaba yo con alguien, me dijo, no, es que yo no trabajo con el Congreso, yo trabajo con un tercero. Así es. Y es vigilante o es escolta. Créame que ese es el problema. Entonces no, eso es el general. mismo Estado. El mismo Las Estado. culpas del mismo Estado. Pero entienda usted que el Estado lo han manejado en los últimos 35 años antes de que llegara Gustavo Petro. Ellos, César Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos, Iván Duque, todos ellos acoplaron ese modelo, no solamente en términos de las necesidades privadas, sino también del Estado, y todo lo tercerizaron. Todo lo que antes se llamaba servicios generales en el Estado lo privatizaron hace más de 40 años. La señora de los tintos, la señora del aseo, que antes eran vinculadas directamente a las entidades del Estado, hoy todas son tercerizadas. Y los vigilantes que usted acaba de decir y los escoltas, todo eso es absolutamente tercerizado. Haciendo un resumen, las personas que ganan el salario mínimo, casi que esos empleados son terciarizados, porque los grandes cargos sí no son terciarizados, porque son por cuestiones políticas. No, tampoco. Créame que los de salario mínimo en Colombia... Pero hablando de los oficiales. De los oficiales, sí. La inmensa mayoría. Las entidades oficiales. Todo lo que era gente de salario mínimo en Colombia que trabajara con el Estado, que se ganaban unos pesitos adicionales, inmediatamente el Estado prescindió de todos y los contrató con terceros, y entonces la diferencia que antes le pagaban al trabajador se lo pagan al contratista. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hay políticos que son los dueños de las empresas de vigilancia, sí, de las empresas de servicios, no prestadoras de servicios, sí, señor, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde estamos? Usted que defiende al pueblo trabajador noble y sufrido. En que el Estado está tomado por el neoliberalismo desde que llegó César Gaviria
y lo acomodaron a su imagen y semejanza, y eso es lo que tenemos hoy en día. Por eso la tercerización, ese es un tema clave. No lo digo solamente por el sector privado, también por el sector público. Ahí tenemos la deuda de las órdenes de prestación de servicio, que es lo mismo. Entonces, esas situaciones, más la informalidad entre comillas. La informalidad son sistemas que han adoptado el sector privado para no contratar a los trabajadores, sino burlarles sus derechos laborales. Ahí está el caso de Rappi. Son, entre comillas, disque colaboradores y no les pagan seguridad social y por tal motivo, como no tienen contrato laboral, entonces no tienen derecho absolutamente a nada. Y ahí están los trabajadores estos de Vive 100 y de Bonais, una cantidad de trabajadores que trabajan por unas multinacionales, porque esos señores de Vive 100 y Bonais son de multinacionales y no le reconocen el derecho al trabajo. Y el 86% de los trabajadores del campo son informales. Bueno, hablando de las prestaciones de servicios que da el mismo Estado, el caso de las alcaldías, las gobernaciones y demás, y usted mismo nacional sabe, también. Y nacional, que es la prestación de servicios, le hacen contraticos a 3 meses mientras ayuda con la campaña, y después los políticos dicen que montan una cooperativa y que hay que auxiliarles, que hay que darles la ayuda respectiva, y tiene que trabajar un mes el pobre, ¿no?, con la necesidad, con pagarle un mes o trabajar un mes gratuitamente a la entidad para que le renueven el contrato, o el cuentico ese que tiene que pasar un mes y si no la ley lo prohíbe. Bueno, usted sigue profundizando en los problemas que tenemos, pero empecé a decirle cuáles eran los líos que tenemos. Unos que son necesarios la ley. Bueno, y el otro tema son los derechos colectivos, es decir, el derecho de asociación, negociación y huelga, que como usted muy bien sabe y la audiencia también, y si no para recordarlo, fue lo primero que nos quitaron en la reforma laboral, que intentamos que fuera completa, es decir, derecho individual y derechos colectivos. Los derechos colectivos nos los quitaron todos en la reforma laboral y quedan pendientes, y esa era la otra actividades. Pero hay cosas que no necesitan ley. Por ejemplo, la informalidad. Necesitan esa autoridad laboral de ir a obligar a los señores de Rappi a que contraten nuevos trabajadores, obligar a los señores de la multinacional mexicana para que contrate a los que van a vender en las calles y en los semáforos, para que los contraten como trabajadores y verdaderamente sean vinculados laboralmente. Y está el tema del sector agropecuario. En la reforma laboral nosotros teníamos un tema que se llamaba el contrato agropecuario, que nos los quitaron, también lo hundieron los sectores políticos los sectores de la oligarquía en el Congreso. Eliminaron el contrato agropecuario y obviamente que esos trabajadores siguen siendo contratados muy precariamente. Doctor Fabio Arias, claro que usted nadie le dice doctor porque es amigo del pueblo trabajador, total, noble y sufrido. Total. Es que ya vamos a despegar a Girardot Radio Panamericana. Entonces quisiera que le cuente a los oyentes cómo se hace para votar por Fabio Arias, en qué partido está y qué número le corresponde. Bueno, para toda la audiencia que tenemos en este momento, decirles que yo soy Fabio Arias, soy candidato al Senado, quiero llegar al Senado puesto que necesitamos una voz de los trabajadores allí, y entre tantas de las voces de los trabajadores, pues una que ha estado al frente de todas estas luchas para enaltecer el trabajo y obviamente los derechos, la recuperación de derechos y los intereses de la clase trabajadora. Soy Fabio Arias, estoy en el Frente Amplio Unitario, en la lista del Frente Amplio Unitario con el número 2. Los invito cordialmente a que me acompañen para que tengamos esta voz de los trabajadores en el Senado. En el tarjetón dice Frente Amplio, número 2. Sí, señor. Color amarillo, naranja. Está pues arriba del voto en blanco. En el tarjetón, en el tarjetón azul, que es el del Senado, estoy arriba del voto en blanco, está Frente Amplio Unitario y marque allí el número 2. No lo estoy despidiendo, estamos despidiéndolo por los oyentes de Radio Panamericana de Girardot, de los amigos del departamento del Tolima, Cundinamarca y demás. Seguimos aquí con Novedad Radio 850M. En Colombia a las 7:31 minutos. 7 de la mañana, 32 minutos, y seguimos aquí. Algunos le dicen profesor Fabio Arias, otros le dicen sindicalista. Compañero. ¿Qué más le dicen? Compañero. Compañero, fundamentalmente. Compañero de lucha. Y los más cercanos, pues, hola Fabio, no más. Sí. Bueno, ¿y yo cómo le puedo decir? Fabio. Bueno, Fabio. Fabio Arias al Senado con el número 2 por
el partido Frente Amplio. Propuestas. Esta candidatura al Senado tiene varias propuestas, unas relacionadas con los problemas básicos del país y otras muy relacionadas con el mundo del trabajo. Empiezo por las primeras que mencioné. El primero, el papel del Estado en garantizar los derechos fundamentales de la población. Este es un tema clave y definitivo. Este es lo que nos separa de todo el neoliberalismo, cuando quieren que todos los derechos fundamentales los atienda el sector privado, por ejemplo, lo que ha pasado con la salud, y que han querido también poner como modelo para el tema de la educación, a lo cual afortunadamente FECODE nunca se ha dejado. Nosotros creemos en que esos derechos fundamentales, especialmente este de la salud, la educación, de alguna manera la vivienda y la cultura y el deporte deben ser actividades desarrolladas para garantizarlas como derechos fundamentales directamente por el Estado, no entregándolas al sector privado. El sector privado sabe de negocios, todo lo que coge en sus manos es negocio. Si son derechos fundamentales también los vuelve negocio y se olvida de que son obligaciones. Lo otro tiene que ver con el tema económico. Necesitamos revisar los tratados de libre comercio todos. Colombia debe ser una despensa agrícola de productos para el consumo interno y no estar importando maíz, trigo, cebada y café inclusive. Eso no tiene ningún sentido. Tercero, necesitamos que, dadas las dificultades que tiene el Estado en materia fiscal y tributaria, impulsar una nueva reforma tributaria para imponerle mayores impuestos a quienes tienen plata, los megarricos. Esas son en general. La única forma de que en Colombia puede tener mejores recursos para la inversión social es imponiéndole impuestos a los megarricos, que según la OCDE en Colombia es de los países donde se paga menos impuestos por parte exactamente o del impuesto a la renta o del impuesto al patrimonio, entre otros. Pero disculpa que le diga, pero los empresarios se quejan que aquí es donde se pagan más impuestos. Pura carreta, así como dicen que si se le paga mejor a los trabajadores, entonces va a destruirse empleo. Yo no hay que diablos. O sea, si usted ellos tienen una narrativa. Si usted monta una empresa, ¿cuánto paga de impuestos? Si yo montara una empresa, sí. No. ¿O usted tiene empresas? No, yo no tengo empresas. La única que tengo, la única empresa en mi vida es defender trabajadores y ser parte de sus causas y de sus luchas. Pero bueno, si montaron una empresa, ¿cuántos son los gastos? No, tienen que pagar impuesto a la renta, tienen que pagar impuesto al patrimonio, tienen que pagar impuesto a la repartición de utilidades, tienen que pagar impuestos, obviamente. ¿El 4 por mil? El 4 por mil, ese no lo pagan las empresas, lo pagamos todos. Esos son los impuestos que no deberían existir, como no debería existir el IVA. Hoy Colombia recibe más recursos por los impuestos del IVA que por los impuestos de renta y el patrimonio. Eso es lo que no debe ser. ¿Por qué? Porque cualquiera voy allí a la panadería, allí al frente, y aparece un señor del grupo empresarial antioqueño y se toma un yogur y yo también me tomo un yogur, pagamos el mismo impuesto. Eso no tiene sentido, eso no puede ser. Los impuestos deben ser el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las utilidades y toda esa cuestión. Esos son los verdaderos impuestos. Porque si no paga el impuesto del IVA, que es el 18%, el 19%, entonces ahí sí bajarían los impuestos y habría una normalidad entre los productos. Se tendría que aumentar el impuesto, de que estoy hablando de lo que cobran, el impuesto a las rentas, al gran capital. Esos son los impuestos que hay que pagar, y con absoluta seguridad que liberaríamos al pueblo de pagar el impuesto al IVA. Que recuerde aquí que hubo un estallido social cuando le quisieron poner impuesto a la comida, que fue lo que hizo Duque y Carrasquilla en ese momento, en el 2021. Ese es un tema, yo sé que es bien polémico, pero eso hay que desarrollarlo. Y el criterio central es uno: quien tiene plata y quien tiene mucho recurso y mucho patrimonio tiene que pagar mucho más impuestos que el pueblo. Ese es el punto. Y en términos laborales, pues nosotros creemos que hay que acabar con la informalidad. Al empresariado le gusta la informalidad, la promueve. Necesitamos una autoridad laboral que obligue a cumplir la ley a estos empresarios. Por ejemplo, los de Rappi no pagan ni la seguridad social ni los derechos de contratación que tienen, ni cesantía, ni vacaciones, ni nada de estos trabajadores de Rappi. Lo mismo pasa en el sector agropecuario, donde no los contratan.
La tercerización y la subcontratación laboral debe eliminarse, las órdenes de prestación de servicios también, y que se establezcan que verdaderamente hay derechos colectivos en Colombia, como el derecho a asociación, negociación y huelga, que en la anterior oportunidad la reforma laboral no la quitaron. Estos son algunos temas gruesos de lo que iríamos a acompañar nosotros en el Congreso de la República, desde el mundo del trabajo, desde la voz de los trabajadores. Por eso invito a la ciudadanía que tenga en cuenta el nombre de Fabio Arias, actualmente presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, vinculado al respaldo a este gobierno y a sus reformas sociales, inclusive la reforma laboral, la pensional y el salario mínimo. Y con esta situación que hemos respaldado y que ha animado desde la Central Unitaria de Trabajadores, pues los invito a que me acompañen este próximo 8 de marzo, votando en la lista del Frente Amplio Unitario, con el número 2. Está al final del tarjetón en la primera columna, arriba del voto en blanco. Frente Amplio Unitario. ¿Y usted qué anda con Petro? ¿Por qué no está en pacto histórico? Nosotros éramos del pacto histórico, fuimos del pacto histórico en la oportunidad pasada, pero Petro y ellos decidieron conformar solamente un partido único. Nosotros, que pertenecemos a ciertos sectores de la izquierda, sabemos que en Colombia la diversidad de la izquierda es muy amplia y no cabemos todos en un partido único. Eso. ¿Y para la consulta por quién va usted? En la consulta, pues bueno, nosotros estamos llamando a que se participe en la consulta del Frente Amplio, del Frente por la Vida. Estamos convencidos y persuadidos que a la primera vuelta Iván Cepeda y el que gane de la consulta del Frente por la Vida deben unificarse. Nuestra exhortación es que nos interesa que estos sectores del centro político, como Roy Barreras, como Daniel Quintero, incluso como Lucio Torres y dos más ahí que hay del Frente por la Vida, se fortalezcan, puesto que vamos a necesitar, Iván Cepeda va a necesitar de este sector, o este sector va a necesitar también de Iván Cepeda, es decir, de la izquierda, para poder que este proyecto político del progresismo continúe. Por eso el 9 de marzo le tendrán que sentar y resolver. Si no llegamos unificados a la primera vuelta, corremos muchos riesgos de que incluso no pasemos a la segunda. Bueno, y esa es la exhortación. Bueno, compañero Fabio Arias, muy amable, Marcolini. Muy amable por haber venido, por habernos gastado un poquito de tiempo aquí a nosotros y a los oyentes y a la gente popular que nos escucha a esta hora. Fabio Arias al Senado, Frente Amplio Unitario número 2. Nos vemos el 8 de marzo, ciudadanía en general. Las 7 de la mañana, 41 minutos, 7:41.